Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, donde la farándula se desnuda y os contamos todo, todito, todo. Yo soy tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, que ha hecho temblar los foros de fans y que ha puesto a la prensa rosa en pie de guerra. Si lo habéis leído bien, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la supuesta explosión de Can Yaman en el set de rodaje. Agárrense que vienen curvas. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero pediros un favor rapidísimo. Si os gusta el contenido jugoso, si os encanta estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo y si sois tan fans de Can Yaman como yo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vuestra suscripción es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoos la mejor información. Y ahora sí, vamos al lío. El titular lo dice todo: Can Yaman explota en el set, descubre el drama y la razón detrás de su furia. La noticia ha corrido como la pólvora alimentada por rumores, filtraciones y por supuesto, la especulación desenfrenada de los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman perdió los nervios en el set? ¿Y cuál fue la chispa que encendió la mecha? Para entender la magnitud de la situación, primero debemos poner las cosas en contexto. Can Yaman, como todos sabemos, es uno de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su atractivo físico, lo han catapultado a la fama internacional. Pero la fama, como todos sabemos, tiene un precio. La presión mediática, la exigencia de los fans y la constante supervisión de cada uno de sus movimientos pueden llegar a ser asfixiantes. En los últimos meses, Can Yaman ha estado inmerso en el rodaje de Nombre de la serie / película en la que se rumorea el incidente. Un proyecto ambicioso con una gran inversión y una enorme expectación por parte del público. Se dice que la producción ha sido extenuante con jornadas maratonianas y un ritmo de trabajo frenético. Y aquí es donde empiezan a surgir las primeras pistas sobre el detonante de la supuesta explosión. Según fuentes cercanas a la producción, el ambiente en el set era tenso desde hacía semanas. Problemas técnicos con el equipo de sonido que constantemente obligaban a repetir tomas, retrasos en la entrega del vestuario crucial para la atmósfera de ciertas escenas, diferencias creativas entre el director y el actor principal. Todo esto habría ido acumulándose hasta crear una atmósfera irrespirable. Y parece ser que el punto de inflexión fue un desacuerdo particularmente fuerte entre Can Yaman y el director de la serie, Nombre del director. Los rumores apuntan a que la discusión se produjo durante la grabación de una escena clave, una escena que requería una gran carga emocional y una interpretación muy precisa por parte de Can Yaman. El director, al parecer, no estaba satisfecho con el resultado y habría exigido al actor repetir la toma una y otra vez hasta la extenuación. Pero la exigencia no se limitaba a la repetición. Se comenta que el director, Nombre del director, conocido por su estilo perfeccionista y a veces implacable, estaba presionando a Can para que alcanzara un nivel de vulnerabilidad emocional que el actor consideraba forzado e incluso artificial para el personaje. Aquí es donde las versiones difieren. Algunos testigos aseguran que Can Yaman mantuvo la compostura durante la mayor parte de la discusión, intentando razonar con el director y explicándole su punto de vista. Dicen que Can argumentó que el personaje, en su opinión, no mostraría tal nivel de fragilidad en esa situación particular y que forzarlo iría en contra de la coherencia interna del guión. Otros, en cambio, afirman que el actor perdió los nervios, elevó el tono de voz y llegó incluso a lanzar improperios. Un asistente de producción, que prefirió permanecer en el anonimato, declaró a un medio local que la tensión era palpable. Se podía cortar el aire con un cuchillo. Can estaba visiblemente frustrado y el director no cedía ni un ápice. Lo que sí parece confirmado es que la discusión fue subiendo de intensidad hasta que Can Yaman, frustrado y agotado, abandonó el set de rodaje, dando por terminada la jornada laboral. Este gesto, por supuesto, no sentó nada bien al equipo de producción, que se vio obligado a suspender la grabación y a reprogramar el calendario. La reprogramación además generó aún más tensión ya que implicó ajustes en la disponibilidad de otros miembros del elenco y en la logística general de la producción. A partir de ahí, la noticia se filtró a los medios de comunicación y la polémica estalló. Los fans se dividieron entre los que defendían a Can Yaman, argumentando que tiene todo el derecho a defender su trabajo y a expresar su frustración, y los que criticaban su actitud, considerándola poco profesional e irrespetuosa.
En redes sociales el hashtag #KanyamanDefensa cobró fuerza, con miles de fans expresando su apoyo al actor y criticando el trato que recibía en el set. Por otro lado, el hashtag #Kanyaman irrespetuoso también ganó terreno, con comentarios que lo acusaban de ser un divo y de poner en peligro la producción. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente Kanyaman actuó de forma desproporcionada? ¿O fue víctima de una situación de estrés extremo y de una presión insoportable? Para arrojar más luz sobre este misterio, también debemos considerar el contexto cultural. En la industria del entretenimiento turco, como en muchas otras, existe una jerarquía muy marcada y a menudo se espera que los actores sigan las indicaciones del director sin cuestionar. El hecho de que Kanyaman, una estrella de renombre internacional, se atreviera a desafiar la autoridad del director, podría haber sido percibido como una falta de respeto, incluso si sus intenciones eran puramente profesionales. Para intentar responder a estas preguntas, hemos contactado con varios expertos en el mundo del espectáculo y con personas cercanas a Kanyaman. Todos coinciden en que el actor es una persona muy apasionada por su trabajo, muy exigente consigo mismo y muy perfeccionista. Esto, por un lado, es una cualidad que lo ha llevado a alcanzar el éxito que tiene. Pero, por otro lado, también puede ser una fuente de frustración y estrés, especialmente cuando las cosas no salen como él espera. Un antiguo compañero de reparto de Khan, que solicitó anonimato, nos comentó: Khan es un volcán. Tiene una energía increíble y una pasión desbordante por su trabajo. Pero a veces esa pasión puede jugarle una mala pasada. Cuando siente que algo no está bien, no se calla. Y eso en este negocio puede ser peligroso. Además, hay que tener en cuenta que Kanyaman ha estado sometido a una presión mediática muy intensa en los últimos años. Su vida privada ha sido objeto de escrutinio constante, sus relaciones sentimentales han sido analizadas al milímetro y cada uno de sus pasos ha sido seguido de cerca por los paparazzi. Todo esto sin duda ha contribuido a aumentar su nivel de estrés y a hacerlo más vulnerable a las situaciones de tensión. Las constantes especulaciones sobre su vida amorosa, los rumores infundados y las críticas a su estilo de vida han creado un ambiente de constante vigilancia que, según allegados, ha afectado su bienestar emocional. Otro factor importante a considerar es el idioma. Como sabéis, Kanyaman ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, donde tiene que actuar en idiomas que no son el suyo materno. Esto sin duda añade una dificultad adicional a su trabajo y puede generar frustración si siente que no está pudiendo expresar todo su potencial. El esfuerzo de memorizar líneas en un idioma extranjero, de internalizar la pronunciación correcta y de transmitir las emociones adecuadas puede ser agotador, incluso para un actor experimentado como Kanyaman. En el caso concreto de la supuesta explosión en el set, algunos rumores apuntan a que el desacuerdo con el director no solo se debió a cuestiones artísticas, sino también a problemas de comunicación. Al parecer, Kanyaman tenía dificultades para entender las indicaciones del director y sentía que no estaba pudiendo transmitirle sus propias ideas de forma efectiva. La barrera del idioma, sumada a las diferentes perspectivas artísticas, habría contribuido a crear un clima de tensión y frustración que finalmente desembocó en la explosión. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este incidente ha servido para poner de manifiesto la presión a la que están sometidos los actores y las actrices de éxito. La fama, el dinero y el reconocimiento público son grandes recompensas, pero también conllevan una enorme responsabilidad y un constante escrutinio. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con la constante atención mediática puede ser abrumadora y tener un impacto significativo en la salud mental de los artistas. En el caso de Kanyaman, este episodio podría servirle como un punto de inflexión. Quizás sea el momento de tomarse un respiro, de reflexionar sobre sus prioridades y de aprender a gestionar mejor el estrés y la presión. También podría ser una oportunidad para mejorar su comunicación con los directores y con el resto del equipo de producción, buscando soluciones que le permitan expresar su creatividad de forma más efectiva. Quizás buscar un mediador en el set, un profesional que pueda facilitar la comunicación entre el actor y el director y ayudar a resolver los desacuerdos de manera constructiva, podría ser una solución viable. En definitiva, la supuesta explosión de Kanyaman en el set es un tema complejo con muchas aristas y con versiones contradictorias. Lo que sí está claro es que este incidente ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto de manifiesto la presión a la que están sometidos los actores de éxito. Esperemos que Kanyaman pueda superar este bache y seguir brillando en el mundo del espectáculo.
Y más importante aún, que este incidente sirva como un recordatorio de la importancia de la salud mental y del bienestar emocional en la industria del entretenimiento. Y hablando de baches, ¿qué opináis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman actuó de forma justificada? ¿O pensáis que su actitud fue poco profesional? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. ¿Pensáis que la presión de la fama justifica ciertas reacciones? ¿O creéis que la profesionalidad debe estar por encima de todo? Quiero saber vuestra opinión. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de la supuesta explosión de Can Yaman en el set, analizando los rumores, las filtraciones y las diferentes versiones de los hechos. Hemos visto que la presión mediática, el estrés y la exigencia del trabajo pueden llevar a situaciones límite, y que incluso las estrellas más brillantes pueden tener momentos de debilidad. Es importante recordar que detrás de cada personaje público hay una persona, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus frustraciones. Y que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos perdido los nervios y hemos dicho o hecho cosas de las que luego nos hemos arrepentido. La empatía y la comprensión son fundamentales para entender estas situaciones y evitar juicios precipitados. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Recordad que vuestra suscripción es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoos la mejor información del mundo del espectáculo. Y no olvidéis activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Y ahora sí, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. No olvidéis dejar vuestros comentarios sobre el tema, queremos saber qué pensáis. Y por último, dale like, comparte y suscríbete para más contenido explosivo. Ciao, ciao. No os olvidéis, aquí en tu nombre // nombre del canal, la farándula nunca descansa y nosotros tampoco. Hasta la próxima.